Buenas tardes. Estaba esperando a que saliera la imagen un momentito. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. A mí ya me conocéis la mayoría, otros a lo mejor no, pero bueno, soy Maite Sáenz, la directora de esta publicación y de este canal de información especializada en gestión de personas en las organizaciones. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, bueno, pues que nos preocupa a todos porque es cómo vamos a trabajar esa experiencia empleado en todos los momentos en los que, bueno, pues vamos a tener que atravesar tanto antes como durante y después de la desescalada, que, bueno, pues a falta de directrices claras va a tener que regirse por mucha intuición y mucho asesoramiento, lógicamente. En este camino de hoy nos van a acompañar expertos de Everis que, bueno, pues han preparado una presentación que, por la expectativa que ha generado, seguro que os va a interesar. Yo intervengo muy poquito, le voy a dar la palabra enseguida a Juan Antonio Rosell de Everis. Juan Antonio, ¿me escuchas? Que creo que tienes ahora mismo el teléfono, el micro. Ahora, perfecto, Juan Antonio. Sí, te escucho. Pues nada, adelante, muchas gracias antes de nada por la oportunidad de contar con vosotros hoy y nada, adelante, toda tuya la presentación. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti, Maite, y gracias al Observatorio por darnos la oportunidad hoy de poder compartir este rato con el resto de gente para explicar cuál es nuestra visión respecto a los temas relacionados con la experiencia del empleado durante el COVID-19. Por otro lado, quería también agradecer a todo el equipo de Everis, las personas que están participando en esta iniciativa. Hoy nos acompañan Patricia Banda, que es gerente del equipo de talento y transformación, que nos explicará sobre todo la parte que tiene que ver más con la propia experiencia, ¿no? Y lo que hemos denominado la oficina de la experiencia. Y también a Dionisio Sánchez, que es manager de la parte de tecnología, donde nos explicará y compartirá con nosotros cuál es nuestra visión desde Everis de cómo la tecnología puede ser un habilitador para mejorar esta experiencia, ¿no? Pero detrás hay bastante más gente que me gustaría aprovechar para agradecer. Y por último, puestos a hacer agradecimientos, también agradeceros a todos los que estáis compartiendo este momento, que sois de momento 337 por lo que veo, porque no se sabe muy bien por qué. Una vez que iniciamos el confinamiento, pues las agendas se han multiplicado. Supongo que en vuestro caso sucede un poco lo mismo y buscar un hueco para poder compartir este tipo de iniciativas, pues se agradece enormemente, ¿vale? Antes de dar paso a mis compañeros, sí que me gustaría utilizar 5 o 7 minutos de introducción para contaros un poco por qué, ¿no? La historia del por qué surge este enfoque desde el punto de vista de experiencia del empleado en la situación en la que vivimos actualmente. Y es que han pasado ya casi 7 semanas y pico, casi 8 semanas desde el confinamiento, y resulta que las primeras 2, 3, 4 semanas fueron una carrera de todos nosotros para ver cómo abordábamos el tema del teletrabajo y la nueva forma de afrontar el día a día desde un confinamiento impuesto, ¿no? Sin embargo, pocos de nosotros, pocas de las áreas de recursos humanos o de las personas que trabajamos en el ámbito de los recursos humanos, nos pusimos a pensar, pasadas esas 3, 4 semanas, cómo íbamos a afrontar la parte de desescalado, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros, que tenemos bastante contacto con nuestros clientes, hemos visto que muchas organizaciones, por no decir todas, han tratado de abordar este proceso desde un prisma muy de plan de continuidad de negocio, de temas muy operativos, desde el punto de vista logístico, incluso diría que financieros o económicos, ¿vale? En este sentido, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que esto va de personas, ¿vale? Y este tema es importante. Y cuando hablamos de que esto va de personas, hablamos de que esto va de experiencia, ¿no? Nosotros que hemos hecho muchos proyectos de experiencia de empleado, siempre cuando tratamos esto con los clientes hablamos de los momentos de la verdad, ¿no? De los puntos de dolor. ¿Y qué momento más de la verdad que que estamos atravesando y qué puntos de dolor más críticos que los que estamos sufriendo muchos de nosotros en el ámbito no solamente profesional, sino personal, ¿no? Y por eso nos parecía interesante que dentro de las reflexiones que se están haciendo a nivel de comité de dirección, era muy relevante el poder incorporar la visión de la experiencia del empleado en todo el proceso de desescalada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues supongo que os habrá sucedido lo mismo a vosotros. Nosotros hemos tenido un montón de inputs, tanto a nivel individual o personal, a través del mail, de gente que tenía determinadas reflexiones, que se hacía un montón de preguntas, por supuesto a través de los HR Business Partners,
y lo hemos compartido también con un montón de clientes, ¿no? Reflexiones que van de temas muy tácticos, y lo veremos, nos lo contará ahora Patricia, de temas muy tácticos, tanto en la situación actual como el día D, ¿no? Porque algunos de los empleados ya están en el día D, ya se han incorporado, como en las semanas posteriores, ¿no? Cuando hablo de temas tácticos estoy pensando en temas tan aterrizados y tan pragmáticos como, oye, la organización nos va a pasar los test, vamos a tener EPIs, cómo vamos a gestionar el transporte, el tema de los turnos, los horarios, si vamos a poder comer en el comedor. Temas estratégicos, ¿no? Que tiene que ver con los plazos que se están barajando, las fases, los distintos permisos que se puedan brindar desde la organización, tener en cuenta los temas legales, ¿no? Lo que está diciendo el gobierno versus la estrategia que va a adoptar cada una de las compañías en aterrizarlo a su realidad concreta, o incluso algunas organizaciones ya están pensando en modelos productivos en el medio largo plazo, aprovechando el momento coyuntural, ¿no? Por lo tanto, tenemos visiones o preguntas más tácticas y otras más estratégicas. Y luego hay también dos planos diferenciados. Por un lado, muchas de estas preguntas que nos hacen nuestros profesionales tienen que ver con el ámbito profesional, ¿no? Y este quizás sea el más directo en la reflexión. Oye, pues ¿cómo afronto a día de hoy el teletrabajo? ¿Qué retos son los que me estoy encontrando en mi día a día? ¿Cómo gestionar a los equipos? ¿Cómo darles apoyo, ¿no? Pero luego hay temas muy personales que tienen mucho que ver con la experiencia y con la vivencia y que a veces también se nos olvidan este tipo de reflexiones. Y estoy hablando, pues, gente que está preocupada por qué va a hacer con los niños cuando, bueno, si tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo, ¿no? O qué va a hacer cada noche cuando vuelva a casa si está viviendo con sus padres, con personas mayores. O lo que está sucediendo con gente que tiene parejas que están en el ERTE y que a lo mejor están viviendo situaciones económicas complicadas, que es verdad que no es su ámbito profesional, pero sin lugar a dudas afecta muchísimo en su desarrollo y en el desempeño de las labores del día a día en el trabajo. Entonces, Patricia luego nos contará en este ámbito cómo estamos haciendo o cómo estamos afrontando todo ese tipo de reflexiones, y también es importante mirar con un prisma que permita segmentar bien los colectivos, ¿no? Porque, lo decía antes, no tiene nada que ver los empleados que son operarios o que de alguna manera no pueden parar la cadena de producción, con aquellos empleados y que por tanto están en industrias o están en fábricas, con los empleados que están de cara al cliente, ¿vale? Que son situaciones completamente diferentes, las personas que por circunstancias hayan tenido que acogerse a un ERTE, pues también son situaciones completamente distintas, o personas que trabajan en el back office o por el tipo de trabajo que realizan, pues sí que pueden permanecer teletrabajando durante bastante más tiempo, tal y como recomienda el gobierno, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos o afrontamos este tipo de reflexiones desde el punto de vista táctico versus estratégico, desde el punto de vista profesional versus personal, tratando también de segmentar muy bien los colectivos y haciéndolo, y es la última de las reflexiones, en un momento temporal, ¿no? Y no es lo mismo el momento que están viviendo muchos empleados antes de su primer día de reincorporación, que probablemente no sea el mismo para todos ellos, dependiendo del colectivo al que pertenezcan, el primer día, que luego se irá repitiendo, o incluso las siguientes semanas, ¿no? Y por eso luego veremos que hemos tratado de esbozar un journey, ¿no? un employee journey que diferencia muy bien estas tres fases. La primera de las complejidades era esta que os decía, ¿no? Distintos ámbitos, distintos ejes. La segunda es que en esta reflexión, cuando hablamos de la experiencia, entran en juego un montón de áreas o un montón de ámbitos. Y también nos los contará después Patricia, porque los hemos tratado de recoger, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando que en esta reflexión hay que meter a la gente de movilidad, a la gente de prevención, a la gente de organización, a la gente de salud y bienestar, de conciliación, de retribución, a los que llevan los procesos administrativos, la parte ética, la de liderazgo, comunicación, sensibilización, formación, de tal manera que hay que poner en la misma mesa a gente de laboral y PRL, a gente de facilities, a gente de compensación, a gente del negocio, de clientes, a gente de operaciones, a gente de tecnología, a gente de comunicación. Es decir, el momento requiere de equipos multidisciplinares que permitan abordar o enfrentar esta reflexión de la experiencia
en distintos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que estamos tanto haciendo a título individual en Everis como estamos viendo o aconsejando, asesorando a nuestros clientes es el poner en marcha una oficina de la experiencia, ¿vale? Para el COVID-19, donde por supuesto se traten todos los temas que tienen que ver con el regreso, con la reincorporación, pero que tenga un foco en la parte experiencial para que no se nos olvide, ¿no? Que hay que tener en consideración la parte más emocional o experiencial en estos momentos más que en algún otro, que tenga una visión muy global y que integre todas las capacidades que hay en la organización o que incluso en un momento dado pueda recurrir a capacidades que hay afuera, sobre todo temas más legales, laborales, que a lo mejor bueno, pues haya benchmarks ahora mismo en distintos clientes que están haciendo las best practices y que puedan recoger eso que están haciendo otros y por lo menos ilustrar posibles soluciones para dar respuesta a todo lo que sería la experiencia del empleado durante este proceso. Y consideramos que esta oficina debe ser liderada por las áreas de recursos humanos o por lo menos tener mucha representatividad desde el punto de vista de recursos humanos por dos motivos principales. El primero tiene que ver porque, como os he dicho antes, buena parte de las áreas y las reflexiones están directamente relacionadas con las áreas de recursos humanos, ¿no? Hablábamos de laboral, de compensación, comunicación, formación, ¿no? O sea, y por tanto, pues tiene que haber mucha implicación por parte del área de recursos humanos. Y por otro lado, porque si esto va de personas, y yo creo que todos estamos de acuerdo que situaciones como esta, esto va de personas, pues el poderse hacer determinadas preguntas y dar respuestas con la visión muy de personas, por supuesto, sin perder el foco de la parte continua de negocio y demás, pues es muy relevante, ¿no? Y al final esta oficina lo que tiene que hacer es facilitar la toma de decisiones a los comités de dirección, ¿sí? En este sentido, yo se lo digo tanto a los clientes que estamos asesorando como lo digo internamente en la oficina que tenemos en Everis para esto. O sea, la gran mayoría de las respuestas están en el equipo multidisciplinar, que son los mejores en cada una de sus disciplinas, ¿no? Pero estas oficinas es verdad que lo que permiten es integrar todas las ideas y facilitar la toma de decisiones, también incorporando a otros actores como puede ser compras, ¿vale? O como pueda ser, por ejemplo, la gente de legal o la gente financiera para ver pros y contras de implantar soluciones que mejoren la experiencia, ¿vale? Y por último, y ya para concluir, los que nos conocéis sabéis que somos una compañía tecnológica y, por tanto, para nosotros la tecnología es un habilitador imprescindible para abordar cualquier proceso de esta magnitud, ¿no? Y en la segunda parte de la presentación, Dionisio nos explicará cómo, ligado a ese journey, ligado a ese camino que tenemos que recorrer en las tres fases, en la fase actual, en la del día D y en la de las semanas posteriores, pues hay que meter en la coctelera, o nosotros ya estamos metiendo en la coctelera, distintas aplicaciones y soluciones tecnológicas que permitan mejorar la experiencia del empleado en su día a día, ¿de acuerdo? Así que más o menos vamos a utilizar 15-20 minutos para cada uno de los dos bloques y dejaremos un tiempo al final para responder a vuestras preguntas. Así que bienvenidos y gracias por vuestra atención. Doy el paso a Patricia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, Maite, por invitarnos a compartir con vosotros nuestra experiencia. Pues como os estaba comentando Juan Antonio, la realidad es que a día de hoy todos estamos recibiendo, somos conscientes, ¿no?, de todas las pautas y recomendaciones que se están lanzando a nivel gubernamental, y también conocemos en mayor o menor medida otra serie de recomendaciones o mejores prácticas sobre cómo abordar esta vuelta, ¿no?, a los centros de trabajo. Pero al mismo tiempo también somos todos conscientes de que cuando volvamos esta realidad va a ser muy diferente de la que conocíamos hasta el momento, ¿no? La manera de relacionarnos con nuestros compañeros o con nuestros clientes y proveedores va a cambiar. Y es cierto, o tenemos la sensación, y es el punto de partida en nuestra reflexión, en que es en estos momentos cuando se identifica, ¿no?, o es fácil identificar aquellas compañías
que su ADN o su forma de tratar a las personas que conforman la organización es diferente, que los tratan como realmente lo que son, ¿no? Su bien más preciado. Y es que estas personas, o sea, estos empleados, perdón, al final son personas, y como comentaba Juan Antonio, son personas que probablemente en mayor o menor medida se han visto afectados por la situación, por el coronavirus, y esto les está afectando emocionalmente y a nivel incluso personal. Y entonces es ahora cuando las organizaciones, en cierto modo, debemos ponernos un poco, ¿no?, en los pies de ellos y preguntarles o ser capaces de anticipar cuáles son los miedos, qué es lo que les preocupa e incluso cómo desde nuestra perspectiva les podemos ayudar. Por tanto, consideramos que más allá, y es fundamental tener en cuenta todos estos planteamientos más operativos y que aseguren esta continuidad de negocio, pero sin embargo creemos que es importante, ¿no?, ampliar esta reflexión y considerar también como un elemento más la experiencia del empleado, qué es lo que está viviendo y qué es lo que está sintiendo en estos momentos. Porque de esta manera ellos nos vamos a poder un poco, ¿no?, marcar la diferencia y acompañarles a lo largo de todo este proceso. Por eso, haciendo la reflexión, veíamos que desde la perspectiva fundamentalmente de recursos humanos debemos ser capaces de gestionar y de ayudar a gestionar estos miedos e incertidumbres que puedan surgir, y anticipar preguntas y dar respuesta a todas aquellas que puedan ir surgiendo a lo largo del tiempo. Y para ello, como decía Juan Antonio, es imprescindible, es fundamental vislumbrar cuál va a ser esta hoja de ruta, cuál va a ser este journey del empleado a través del tiempo, y que no es única para todo el mundo, sino que se tiene que personalizar a nivel organizativo, e incluso dentro de cada organización existen diferentes colectivos con realidades muy diferentes y con miedos e incertidumbres muy diferentes también entre unos y otros. Por eso, en una reflexión un poco, ¿no?, más teórica, nosotros esbozábamos un journey que distinguíamos cuáles van a ser las principales preocupaciones que pueden llegar a tener las personas antes de incorporarse, cuando vuelven o cuando se levante el estado de alarma, y algunos tendrán que volver, otros seguirán trabajando en remoto, y cada organización lo estará gestionando e incluso personalizando en función de distintos escenarios de una manera u otra. Y cuando esta nueva realidad se establezca como algo más estable, valga la redundancia, habrá determinados aspectos que haya que seguir trabajando sobre ellos. Entonces, viendo esto sobre esto, empezábamos a plantearnos diferentes preguntas, ¿no?, en torno a distintos ejes. Pensábamos en temas de movilidad, es decir, las personas van a tener que volver. Os pongo algún ejemplo, ¿no?, de preguntas que nos surgían. Pues si van a tener que ir en su vehículo propio, y a lo mejor son personas que de manera habitual no tienen una plaza de parking, pero el edificio corporativo sí que tiene unas plazas que están reservadas a lo mejor para los ejecutivos. Como ahora no va a estar completo el edificio, se pueden poner a disposición de las personas que tengan que volver y salvamos esta barrera. O desde un punto de vista de prevención de riesgos, ¿no? ¿Qué medidas van a estar disponibles? Si van a poder contar con jabón o con gel hidroalcohólico, o si los puestos fijos se van a eliminar, o cómo se va a facilitar una rotación dentro de los edificios. Desde una perspectiva más organizativa, si se van a establecer turnos a la hora de entrada, de salida o a la hora de la comida, para que no existan grandes aglomeraciones de personas subiendo o entrando y saliendo al mismo tiempo, ¿no? Temas relacionados con la salud y el bienestar. Pues temas que a lo mejor antes ninguna organización se había planteado, como pueda ser el apoyo psicológico a las personas, a lo mejor ahora, después de haber pasado por situaciones complicadas, tanto a nivel personal como por el hecho de haber tenido que estar en casa confinados durante un largo periodo de tiempo, a lo mejor hay personas que realmente necesitan este tipo de apoyo y las organizaciones no están preparadas para dárselo o no lo estaban. Vinculado con la conciliación, pues hay personas que a lo mejor, como comentaba Juan Antonio, por las circunstancias, porque tienen a sus hijos en casa y no hay colegios y tal, pues a lo mejor prefieren acogerse a algún tipo de permisos para poder hacer frente a la situación y poder compaginar su parte profesional con el ámbito personal. Temas retributivos, si tienes algún tipo de necesidad
económica. Patricia, discúlpame un momentito, pero es que se te va un poco el audio. No sé si son los cascos o... Pues entiendo que serán los cascos. A lo mejor lo haces mejor sin cascos o acercándote más Voy a al intentarlo. micrófono. No Vale, me dices, ¿vale? Los de aquí vale, sí. No me avises. Perdona. Disculpa, ¿eh? Nada, no, perdón. Vale. Eso, temas retributivos, pues que si la situación económica familiar se ha visto de alguna manera impactada, si desde la organización se puede llegar a analizar el realizar determinados anticipos de nóminas ante situaciones excepcionales, o temas de tipo administrativo para gestionar determinados permisos si la organización se ha tenido que acoger, ¿no?, al permiso retribuido recuperable. Temas éticos del tipo si hay una persona, ¿no?, que puede estar haciendo un mal uso de las instalaciones, cómo se puede reportar o no, porque al final detrás de todo esto está al final la salud de todos y cada uno de nosotros. Y ya por último, el último eje que en nuestra reflexión nos salía era temas de liderazgo, porque al final pues puede haber personas que son excelentes líderes cuando tiene a su equipo que lo está gestionando de manera cercana, pero ese estilo y esa manera de gestionar equipos, personas y demás cambia radicalmente cuando estamos todos en remoto. Entonces, cómo seguir motivando a las personas, cómo mantener ese refuerzo positivo de una manera un poco más en la distancia, etcétera, ¿vale? Todo esto... Patricia, se te sigue cortando un poco la voz. Vale, voy a ver si me acerco un cuchillo y buscarlo. A lo mejor lo que tienes que hacer directamente es conectarte por teléfono. A ver. ¿Sabes? O quitarte los cascos. Quita los cascos primero, Patricia, y prueba. Ya los he quitado. Yo te oigo bien, pero... Sí, tú no oyes porque hay bastante gente que me está diciendo que se va el sonido un poquito. Estoy llamando por teléfono, ¿vale? Vale, es que me dicen que es como, y es verdad, como si giraras la cabeza al hablar, que yo creo que no la giras, simplemente que es eso, que no es uniforme. A ver. De todas maneras, sí, mira, aquí nos dice una persona que es... Claro, que puede ser la calidad de internet, y es que muchas veces estamos tantos... De hecho, hoy estamos al máximo, tenemos 500 personas conectadas, ¿eh? ¿Lo consigues, Patricia? Estoy en ello. Sí, a mí me dicen que se me escucha bien, pero... Vale. A ver, ya estoy por audio. Mucho mejor. Sí, vale, pues nada, pongo el mute aquí. Y nada, ibas moviendo la presentación en el PC y ya está, perfecto. Muy bien, solucionado. Vale. Gracias, Patricia. Nada, perdonadme. Os estaba contando, vale, los ejes de reflexión, y al final aquí lo que hacíamos es, tenemos al empleado, ¿vale? Ya ahora no me pasan los controles, perdón, ya está. Al empleado en el centro, pero todo esto al final tiene un denominador común y que es lo que nos va a permitir también hacer llegar de manera estructurada todas las respuestas a todas estas dudas que puedan surgir, que es la comunicación. Con lo cual, en este punto consideramos que es fundamental contar con un canal único y específico que permita una comunicación que no sea unidireccional, sino todo lo contrario, multidireccional, que permita poner en contacto todo el ecosistema organizativo. Porque preguntas o dudas que puede tener una persona, al final probablemente muchas más personas dentro de la organización tengan la misma y se puedan retroalimentar los unos a los otros. Y además este canal también es fundamental y va a ayudar muchísimo a los mandos intermedios que bueno, al final son clave, ¿no?, en cualquier proceso de cambio, y en uno como este al que nos estamos enfrentando ahora
tienen un rol incluso más relevante por el papel que juegan como bisagra entre la alta dirección de las organizaciones, donde probablemente se estén tomando esas decisiones, ya sean más tácticas o más estratégicas, y el resto de la organización, que son los que realmente tienen muchas dudas, y es a esos mandos intermedios a quienes recurren para trasladarles esos miedos, y ellos, este mando intermedio, necesita ese elemento adicional de apoyo que probablemente podrían encontrar aquí. ¿Vale? Entonces, cuando continuábamos con nuestra reflexión, con el objetivo de al final dar respuesta, ¿no?, de una manera más o menos ordenada y estructurada a todas estas dudas, consideramos oportuno apoyarnos en una primera reflexión en la pirámide de Maslow y partir de los 5 niveles que él establece en su jerarquía de las necesidades humanas y establecer un paralelismo entre esto y lo que requieren o lo que estamos necesitando todas las personas en una situación como la actual, con el objetivo de mejorar al final la experiencia del empleado. Entonces, si revisamos la pirámide empezando desde abajo, al final los primeros niveles son los que son más básicos, la parte de necesidades básicas y de necesidades de protección. Y aquí al final estos nos van a permitir establecer las bases y asegurar que se establecen todos los mecanismos necesarios desde un punto de vista de la organización que nos permiten dar respuesta a estas necesidades. Es decir, que las personas al final mantengan ese puesto de trabajo y tengan esa tranquilidad porque tienen un trabajo con las condiciones que ya tenían antiguamente o con aquellos ajustes que ellos, de manera más o menos voluntaria, han pedido para poder hacer frente a esta situación actual de una manera más o menos transitoria. Y en cuanto a seguridad y protección, que desde la organización ya estén trabajando de manera presencial o en remoto, que cuentan con los mecanismos de seguridad o con las medidas de salud necesarias para asegurar esa seguridad y ese bienestar de las personas. Si continuamos subiendo, una vez superados estos 2 puntos, es fundamental también asegurar que las personas se sienten parte de la organización y parte de los equipos. Es decir, que tenemos que dar respuesta a sus necesidades sociales y de afiliación. Y esto, al final, en una situación como es la actual, no es tan sencillo debido a la distancia, que al final esto nos genera una barrera, porque no tenemos este contacto físico que teníamos habitualmente en las oficinas o porque tenemos nuestro espacio, ¿no?, nuestra forma de contacto con los equipos es totalmente virtual y una vez que sales de ahí no tienes ese contacto más a nivel personal, con lo cual también tienes ese pequeño hándicap, ¿no? En cuarto lugar, cuando ya tenemos estas 3 partes cubiertas, veíamos necesario también el apoyo de los líderes, porque al final esto va a ser la clave para que las personas puedan ser capaces de sacar lo mejor de ellos mismos. ¿Esto cómo se puede trabajar? Pues fomentando el feedback constante, reconocer el trabajo de las personas, poner en valor los éxitos que van alcanzando en su día a día. Y ya por último, aunque esto ya lo vemos como un poco más a medio plazo o no como algo tan táctico, es fundamental la parte de autorrealización. Es decir, aquí lo que veíamos es hacer que las personas sientan que están ayudando en cierto modo a superar esta crisis, no solo a su compañía, sino que también están poniendo como su granito de arena dentro de todo el ecosistema y que están ayudando en cierto modo a toda la organización, o sea, a toda la sociedad, perdón. Y entonces, al final, esto conlleva bastante complejidad. Y para orquestar todo esto, como comentaba Juan Antonio, creemos que se puede trabajar desde una oficina de la experiencia. De hecho, nosotros a nivel interno lo estamos empezando a trabajar en Everis y desde aquí lo que estamos haciendo está liderado por el área de recursos humanos, sin duda, porque tienen un papel clave. Ellos como recursos humanos y todos los equipos de soporte que forman este área, porque ellos son los que tienen este conocimiento experto al final, y nos apoyamos en otras áreas de la organización, como puede ser tanto la parte de comunicación o tecnología, sin lugar a dudas, la parte de facilities y demás. Esta oficina, al final, ¿cuál es el papel? Pues
entre sus principales funciones, ¿vale? Podríamos decir que realmente la clave está en trabajar la experiencia del empleado, ¿no? Y conocer cuál es su voz, cuál es su experiencia a través de una medición y un seguimiento continuo. Pero si nos vamos a una perspectiva un poco más metodológica, realmente como lo trabajamos es, oye, partimos de una preparación inicial en la que sin duda tenemos que trabajar cuál va a ser el canal de comunicación o la plataforma en la que nos vamos a apoyar a lo largo de todo el proceso y tener muy claros cuáles son los ejes o los principios en torno a los cuales queremos que gire esta experiencia. Una vez que esto lo tenemos claro, hay que analizar cuál es la experiencia del empleado. Y esto, como hacemos en cualquier proyecto de experiencia, lo hacemos a través de un mix de diferentes técnicas. O sea, partiendo de una encuesta que se puede lanzar a toda la organización, pero también trabajando con colectivos críticos o con focus group también muy ad hoc en aquellas áreas o en aquellos colectivos en los que queramos hacer el Zoom. Esto lo que nos va a permitir es identificar cuáles son esos puntos de dolor o los momentos de la verdad y los puntos críticos sobre los que va a haber que trabajar y sobre los que vamos a poder hacer zoom a la hora de pintar esta experiencia que queremos definir. Y en base a ello, como tenemos ya todo identificado, vamos a ser capaces también de inferir qué acciones, algunas más tácticas y otras probablemente más estratégicas, debemos llevar a cabo de manera organizada y estructurada en el tiempo, priorizando lo que debemos hacer a más corto plazo para dar respuesta a estas necesidades más básicas que veíamos, para luego de manera progresiva ir subiendo a lo largo de la pirámide y a partir de aquí, pues manos a la obra, a empezar a remar y a conseguir que poco a poco se vayan alcanzando estos resultados. Pero la clave en todo esto es ir midiendo esa experiencia y ese NPS del empleado para asegurar que estamos logrando esos objetivos que perseguíamos desde un primer momento. Y bueno, como os decíamos, un elemento clave también es la parte tecnológica y si siempre lo hemos considerado algo fundamental, ahora más que nunca tiene un papel especialmente relevante. Y en este punto doy paso a Dionisio para que él os explique la parte o nuestra visión más tecnológica al respecto. Muchas gracias. Gracias Patricia. Bueno, buenas a todos. Como bien comentaba Patricia y Juan Antonio, al final la tecnología no deja de ser una de las palancas en la que nos estamos apoyando en esta iniciativa. Una de las palancas que yo creo que puede agilizar y que potencia todavía más mejorar esa experiencia del empleado en la situación en la que nos encontramos. Y en base a eso lo que hicimos fue, teniendo en cuenta cada una de las fases que va a tener, por así decirlo, la pandemia o que tiene, y todos esos procesos que van alrededor de esas fases, estuvimos recopilando y analizando qué conjunto de aplicaciones, y no lo baso solo en una, sino en varias aplicaciones o funcionalidades a nivel tecnológico que debemos tener en cuenta para cubrir lo que es denominado como el journey del empleado. ¿Vale? Entonces, sabiendo que hay 3 fases importantes, que son los días antes de la incorporación, la propia incorporación del empleado y el tiempo que va una vez que ya se incorpora, el tiempo futuro, hemos establecido una serie de procesos y de aplicaciones asociadas a esos procesos que serían, para unos días antes de la incorporación, poder recopilar toda la información que necesitamos del empleado. O sea, necesitamos conocer tanto su información médica como su situación actual a nivel familiar, y para ello planteamos diferentes aplicaciones móviles. Con toda esa información que vamos recopilando de los empleados, la idea es ir monitorizando la situación para poder tomar decisiones y en base a esas decisiones hacer una correcta gestión de protocolos que hay que establecer, ya sea procedimientos de entrega de material, protocolos de comportamiento, etcétera, etcétera. A partir de ahí, en el propio día de la incorporación, nos basamos también en otras 3 fases o en otros 3 elementos importantes, que sería lo que denominamos el pasaporte COVID, que es un poco una herramienta para permitir o decidir dar acceso al usuario o no. ¿Vale? Si queréis vamos, si quieres vete a la anterior, Patricia, y me centro y miro rápidamente, eso es, unos días antes de la incorporación, por daros más detalles, para recopilar esa información del usuario,
nosotros, incluso dentro de la compañía, como bien decía Juan Antonio, estamos planteando una aplicación móvil en la que recopilar sus datos personales, datos laborales, datos médicos, resultados de los test, encuestas de autosintomatología para conocer realmente la situación tanto del empleado como su situación familiar. A partir de aquí, con esa aplicación móvil y una vez que hemos recopilado la información, tenemos la posibilidad de monitorizar toda la situación con diferentes cuadros de mando y poder realizar una correcta gestión de protocolos, como por ejemplo la entrega de los dispositivos de los equipos EPI cuando el empleado vaya a acceder a los medios físicos, a la oficina o a la fábrica o a la zona donde esté trabajando, ¿vale? Si seguimos a la siguiente diapositiva, y esto es un poco más se acerca al momento en el que estamos, nosotros estamos proponiendo dentro de la compañía y a nuestros clientes el uso de un pasaporte COVID, ¿vale? Que no deja de ser un identificador único de empleado que permita, en base a la información que hemos recopilado antes, en base a la situación que tiene, poder decidir a qué zonas tiene acceso y a qué zonas no. Otra de las cosas que también planteamos para poder complementar ese acceso es el control biométrico y de temperatura. Una vez que el empleado está en la oficina y en oficinas muy, muy grandes, hay que ir controlando de manera adecuada dónde se accede el empleado o qué estancias y qué zonas de nuestros edificios tienen mayor o menor ocupación, y en base a eso también utilizamos la identificación biométrica y la medición de la temperatura para poder conocer, en caso de que haya síntomas, o sea, empleados con síntomas, conocer el posible contagio que haya podido provocar, ¿vale? Una tercera pata que también estamos trabajando en la compañía es la gestión del espacio. Una cosa que no queremos hacer es que el empleado vaya el primer día a la oficina y no sepa ni dónde sentarse, ni por qué, ni si su sitio es el adecuado, ni nada de ese estilo. Estamos implementando internamente y también en varios clientes una herramienta que permite al empleado reservar el puesto de trabajo de tal manera que nos aseguremos que ese puesto, antes de que él llegue, está desinfectado, está limpio y está disponible para que él pueda trabajar con todas las garantías que necesita. Y además nos permite tener un control de toda la ocupación o de la previsión de ocupación que vamos a tener en las próximas semanas. De hecho, en algunos clientes estamos trabajando también esta solución y también la estamos aplicando a comedores, con el fin de tener un control de cuándo puede comer la gente, cuándo no. Se ha establecido un control horario en el que tú te vas apuntando y así el empleado en todo momento puede comer cubriendo con garantías todo el distanciamiento social y asegurando que la higiene del comedor es la adecuada. Si nos vamos a la siguiente slide. Eso es, una vez que ya tenemos incorporado al empleado, hemos puesto las medidas necesarias para que él pueda trabajar, pueda acceder a la oficina y pueda trabajar con los medios necesarios, hay que ir teniendo un control y una monitorización del comportamiento que vamos teniendo dentro del trabajo. Entonces aquí planteamos dos grandes fases, dos grandes puntos, que es la trazabilidad de movimientos dentro de lo que es nuestra oficina, por un lado, para conocer todavía más en detalle la ocupación de salas y zonas comunes, y por otro lado, para en caso de que se produzcan contagios, conocer la afectación que ha tenido el contagio de cierta persona con respecto a sus compañeros. Y una segunda parte también importante, que es todo lo relacionado con la gestión del tiempo. Al final todos conocemos que hay un permiso retribuido recuperable que ha sido disfrutado o que han utilizado ciertos empleados, y nos encontramos en una casuística diferente, que es que el empleado, por así decirlo, le debe horas a la compañía, ¿vale? Entonces, en ciertos clientes del sector retail estamos ya implementando esta aplicación que permite, por un lado, gestionar la entrada y salida del empleado, controlar el tiempo de trabajo, de descansos, en base también a su contrato, sus horarios y demás. Y, por otro lado, también permite hacer esa gestión eficiente del permiso retribuido para que el empleado pueda devolver esas horas, o quién sabe, si en algún momento se vuelve a solicitar este permiso retribuido recuperable, que la empresa tenga controlada cuántas horas le debe el empleado a la empresa y cómo las va a poder recuperar, como digo, en base a su convenio, contratos y al horario que tiene.
Disculpa, Diony, un momentito, porque nos hacen una pregunta justo relativo a lo que estás contando ahora mismo. Y es que dicen si Sí. esto se hace a través de una APP. Sí, de hecho, lo que estáis viendo a la derecha es el perfil de administración, y lo que tiene el empleado es una aplicación móvil que lo que le permite es, a la hora de entrar, hacer check-in, cuando va a hacer un descanso, hacer check-out, o sea, hacer una parada, darle a pause, y cuando sale, hacer check-out. Luego tiene mucha más información y muchas más reglas de negocio. Por ejemplo, si en base al convenio no puede realizar más de X horas semanales, la aplicación le va avisando de cuántas horas puede devolver esa semana, para que el empleado lo tenga en cuenta y no trabaje ni menos de las que debe ni más de las que debe por convenio. ¿Vale? Tiene una serie de reglas de negocio por detrás que permite al empleado con esa aplicación móvil hacer esa devolución eficiente. Y por otro lado, tiene el perfil administración que veis aquí a la derecha, que permite al área de recursos humanos o de controlling tener en cuenta cómo va esa devolución o esa gestión de horas por parte de los empleados. Gracias. Sí. Si quieres, Patricia, pasa a la siguiente. Porque está claro que tenemos localizadas aplicaciones. Mientras se conecta de nuevo el audio, Patricia, hay una pregunta que dice que qué app es. Me imagino que es una app vuestra de diseño propio. Sí, nosotros todo este tipo de aplicaciones y dada la premura y la necesidad y el tiempo de reacción que tiene todo el tema del COVID-19, nosotros estamos trabajando con soluciones low code. Son soluciones de bajo código que te permiten desarrollar aplicaciones en muy poco tiempo. Si vamos, por ejemplo, a la slide anterior, Patricia, perdona que el mareo, la aplicación que ponía Time Tracker, la de gestión de permisos retribuidos, para que nos hagamos una idea y entendamos un poco los tiempos que manejamos. La primera versión va a estar disponible, ya está disponible en algunos clientes, pero suele tardar unos 10 días, como mucho, la primera versión, en la que ya el empleado puede ir registrando sus horas y en base a eso vamos gestionando ese permiso retribuido. La herramienta, por ejemplo, de gestión de puestos que os comentaba antes, que en alguna empresa farmacéutica estamos implantando, también completamente aplicada y adaptada a sus edificios, se ha tardado 3 semanas, con todos los edificios y ya disponible para todos los empleados. O sea, estamos hablando de soluciones de bajo código que permiten tener un time to market o tener a disposición del empleado soluciones muy tácticas en relativamente poco tiempo. Nosotros en la compañía trabajamos con diferentes soluciones low code, desde Microsoft Power Platform, que es la propia de Microsoft, con OutSystem o con Appian. Y si quieres, Patricia, ahora sí que vamos a la siguiente. Vale. Como os comentaba, aparte de tener aplicaciones o un conjunto de aplicaciones para cada una de las fases, durante todo el proceso está claro que lo ideal en nuestras compañías, y es una de las cosas que también aplicamos en Everis, es disponer de diferentes elementos, ya sea de comunicación, como una intranet en la que el usuario pueda colaborar y sea bidireccional, de colaboración, como por ejemplo es el uso de Teams o herramientas que permiten que haya ese trabajo colaborativo, reuniones en línea, gestión de archivos, gestión documental, e incluso tener una universidad corporativa, como nosotros lo denominamos en Everis, que es una plataforma de formación digital. Al final, una de las cosas que por ejemplo, hemos aprendido y que tenemos muy en cuenta en Everis es que no debemos parar ese proceso formativo. Entonces, todas esas formaciones que se daban antes presenciales, ahora nuestros compañeros las están dando online con nuestra plataforma de formación. Y luego, de cara también a eficientar diferentes procesos que todos sabemos que son complejos, como por ejemplo el proceso de incorporación de una persona a la compañía, ese proceso de onboarding, nosotros estamos trabajando con las diferentes áreas en o bien automatizar o robotizar, como pone ahí, automatizar esas tareas, ese proceso de onboarding, para que un empleado, desde que se le da el sí, se le envía el email con el sí a la incorporación, que se le pueda enviar el portátil para que pueda trabajar, que se le pueda enviar el contrato para que lo pueda hacer mediante firma digital. Todos esos procesos estamos trabajando en automatizarlos para que sea más sencillo, o bien incluso disponer de agentes virtuales que puedan resolver de manera sencilla esas dudas o esas preguntas frecuentes que todos los empleados nos pueden hacer. ¿Vale? Como os digo, en esencia, son un conjunto de aplicaciones, sobre todo las que están muy orientadas al empleado, son aplicaciones móviles, porque al final todo el mundo tiene dispositivos móviles.
también estamos muy centrados en tener herramientas que nos permitan tener un control de la situación mediante informes y cuadros de mando, y todas ellas, la idea y como estamos trabajando es basarla en soluciones de bajo código, soluciones low code. Muy bien, pues gracias, Diony. Maite, hasta aquí la parte, digamos, expositiva de la Perfecto, sesión. pues No sé si hay vamos duda, con hemos querido dejar 15 minutos para posibles dudas o... Sí, hay bastantes, hay unas cuantas preguntas. Varias relacionadas con el tema de la confidencialidad en el tema de la salud y los datos. ¿Eso cómo se soluciona? Mira, por ejemplo, os leo esta Sí, información. en Se este habla de la sentido... recopilación. Ah, bueno, perdón, sí. Sí, no, Sí. digo, en este sentido a nosotros nos está surgiendo también internamente en Everis. Lo que estamos haciendo es trabajar con el departamento legal y con el departamento laboral para ver, primero, cuál es el objetivo que perseguimos solicitando estos datos, ¿vale? Que esto es clave, ¿no? Y de hecho nos hemos hecho preguntas que mirando el objetivo que perseguíamos directamente nos han dado respuestas claras, ¿vale? Sí que es verdad que hemos desestimado recopilar ciertos datos porque el objetivo que perseguían a priori las preguntas que íbamos a lanzar no eran concluyentes o no tenían demasiado sentido, ¿sí? Pero es verdad que hay otras que sí que, bueno, estamos ahora mismo con el departamento legal viendo hasta qué punto podemos solicitar esa información e incluso teniendo la aceptación por parte del propio empleado, dónde tenemos que recoger esos datos, con qué tipo bueno, con qué procesos de confidencialidad. Este tema es un tema que es recurrente tanto en Everis como en el resto de clientes y que es bastante delicado, ¿vale? Entonces, lo estamos viendo con los departamentos legales porque efectivamente no es trivial ni es directo. Depende mucho del dato, del objetivo que se persiga a la hora de solicitar ese dato y de los temas puramente legales. Sí, de hecho, hace nada recuerdo ha sacado la Agencia Española de Protección de Datos también una nota alertando sobre la viabilidad de tomar incluso la temperatura a los Sí, trabajadores o a los sí. clientes de que entrar en una tienda. O sea, es un tema complejo y que, bueno, ya veremos cómo se soluciona. Otra pregunta es si os habéis planteado diferenciar distintos journeys según arquetipos. Y esta persona, que es Daniel, dice, lo digo porque creo que los momentos de la verdad serán sensiblemente diferentes para, por ejemplo, un padre o una madre que para alguien sin esa responsabilidad. Sin lugar a dudas, el apunte es absolutamente cierto. De hecho, habitualmente trabajamos los journeys en base a los arquetipos porque las circunstancias de cada individuo bueno, pues, limitan o condicionan su experiencia, ¿vale? Sí es cierto que tratamos de buscar esas grandes bolsas de experiencia, ¿vale? Y aquí me explico, porque en los proyectos de experiencia nos sucede lo mismo, ¿no? Si tratas de arquetipar a toda tu plantilla, haces una matriz de n por n que es difícilmente luego resoluble para dar respuesta, ¿no? Entonces, lo que sí estamos buscando son esos arquetipos, digamos, mayoritarios que nos permiten con un 20% de esfuerzo dar cobertura al 80% de las casuísticas, ¿vale? Y no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional, combinando ambas partes. Sí, es clave esto que apunta. Daniel, me has dicho que era, ¿verdad? Sí, Daniel. Sí. Maika nos pregunta también si para la implementación de estas APP se requiere un número mínimo de usuarios. No, por ejemplo, las aplicaciones para la gestión de puestos las estamos implantando en compañías que tienen 150 empleados y las estamos implantando en compañías como Everis, que solo en Madrid somos más de 4.000. O sea, que no hay un mínimo. Al final los tiempos son bastante cortos. Hablamos de 1, 2, 3, 4 semanas, que en soluciones más ad hoc serían meses. Entonces no hay una limitación por usuarios, la verdad. Y lo que, perdona Maite, y por apostillar lo que dice Diony, lo que sí que nos está permitiendo es que la necesidad, aunque tiene matices, suele ser muy similar en la que estamos todos, ¿vale? Y nos incluimos como Everis. Por lo tanto, los desarrollos que hacemos de un cliente a otro nos permiten cada vez, bueno, pues ir teniendo más dominio de la tecnología en concreto y tener ya soluciones
preconfiguradas que nos resulta más fácil customizar. Por eso también somos capaces de acortar los plazos. De acuerdo. Nos preguntaba ahora que quitando la parte de, bueno, de preguntas que están, lo que comentábamos antes, más problemáticas porque chocan con el RGPD, en relación a otro tipo de datos del trabajador, ¿cómo se puede proceder para recabarlos estando como está cada uno en su casa? Si recomendáis alguna rutina específica. Pues, hombre, va a depender. Ahí, a nivel tecnológico, la verdad es que se están aplicando diferentes soluciones, desde cuestionarios o encuestas de autodiagnóstico o incluso encuestas normales en las que se le pregunta al empleado cómo está o cómo está la familia, desde el punto de vista tecnológico, ¿eh? Perfecto. Luego nos preguntan también. Sí, perdona, Juan Antonio. No, era que en este sentido generalmente son con formularios. Los formularios pueden ser modelos más tradicionales a través de web o propios de alguna app que te permita directamente tener ese contacto directo con el cliente. Ahí, bueno, no cambia respecto a la toma de datos que se hacía tradicionalmente. Vale, preguntan también que los trabajadores son cada vez más reticentes a instalarse apps corporativas en sus dispositivos personales. ¿Tendrían que ser todo entonces móviles de empresa? ¿Os encontráis con esa casuística entre vuestros clientes? Pues la verdad, nosotros con los clientes con los que estamos trabajando, los empleados se toman estas medidas más como ayuda que como un problema. Al final, instalarse una aplicación no deja de ser algo bastante habitual. Mientras que no sea una aplicación que les genere problemas, al menos en los clientes en los que ya estamos trabajando o que ya hemos implantado algo, de momento no ha habido queja o esa reticencia. Sí es cierto que alguna persona se lo planteará, pero ya digo que como al final es una herramienta que permite aportarle más seguridad de cara a la vuelta al trabajo, como por ejemplo lo que os comentaba de la gestión de puestos. Sí es verdad que alguien pregunta, ¿yo para qué me instalo esa aplicación? ¿Qué me va a aportar? Pero cuando ya se la instalan, se dan cuenta que reservando ese puesto solo lo van a utilizar ellos, que luego se va a desinfectar, que les permite tener una reserva dentro del comedor para comer con ciertas garantías de distanciamiento social, sinceramente no hemos encontrado todavía esa reticencia una vez que se utiliza la aplicación. De hecho, las soluciones están disponibles en los Apple Stores y se lo puede descargar. Por lo tanto, no es necesario en la distribución masiva a través de teléfonos corporativos ni nada por el estilo. Sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que muchos de los clientes, digamos que los usuarios que son, que trabajan en despacho, por así decirlo, suelen tener móviles corporativos. Es verdad que los blue collars y los frontline workers, la gente que está más en campo, tiene su propio teléfono particular, ¿no? Y hay algunas reticencias porque evidentemente hay gente que no está dispuesto a utilizar su móvil personal para temas profesionales. Pero es un poco lo que comentaba antes Johnny, siempre y cuando no le vea un beneficio al hacerlo. Y aquí lo que solemos hacer es trasladar muy bien los beneficios que puede tener esto, y en cuanto el usuario ve que va a tener un beneficio o le va a aportar algo provechoso, generalmente no suele tener problemas en descargarse la app. Bien. Y de hecho lo que yo os iba a decir es que además culturalmente ahora lo están viendo como efectivamente como algo que les aporta beneficio, es decir, algo que históricamente por la situación y por el tipo de trabajo se podía percibir como algo, una intromisión, ¿no?, en cierto modo de la compañía en tu ámbito más personal al no tener ese dispositivo corporativo, ahora lo ven como algo que te aporta algo y que te ayuda. Entonces, igual que el hecho de trabajar desde casa, a lo mejor antes había determinadas personas que a lo mejor lo veían como algo, no sé si negativo, pero que chocaba. Ahora aquí habrá quien le haya gustado más, quien menos, pero todos hemos tenido que adaptarnos a esto, ¿no? Entonces, también esta ayuda por parte de las organizaciones se percibe como un beneficio y la gente está mucho más dispuesta a utilizar sus medios personales, ya sea el móvil para instalarse aplicaciones como otra serie de herramientas debido como respuesta a esta situación, y la percepción a nivel individual es muy diferente a la que había antes. Sí, yo también coincido en que la situación actual va a cambiar muchos paradigmas, incluso esas reticencias en el empleado. Otra pregunta también interesante. ¿Cómo tratáis todo este proceso con un porcentaje de plantilla sin competencias digitales?
Pues es una excelente pregunta. A ver, las competencias digitales, y llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es una gran parte de la población utiliza Facebook y utiliza en su vida personal aplicaciones y tecnologías digitales, ¿vale? El subirse a la ola de lo digital en lo profesional hasta ahora, bueno, pues había muchísimas reticencias, ¿no? A día de hoy, al final, seguir mirando hacia otro lado cuando la tendencia va por aquí y sí o sí vas a tener que estar en lo digital, bueno, pues va más allá del, digamos, del querer hacerlo o no querer hacerlo. Es que, evidentemente y de manera clara, la gente se tiene que subir a esta ola. Lo que sí estamos haciendo es para esta gente que a lo mejor no está acostumbrada o que tiene mayores dificultades, estamos poniendo a su disposición distintos canales para poder asesorarles o ayudarles de una forma más cercana, ¿no? A través de llamadas telefónicas o incluso estableciendo algún canal más tradicional o más cercano para poder ayudarles a subirse a esta ola. Pero ya digo, o sea, igual que es muy fácil utilizar cualquier app hoy en día y la mayoría de la gente se la descarga y cacharrea, vamos en la misma línea, ¿vale? Siempre dando soporte, sin lugar a dudas. El soporte, ese apoyo es fundamental. Otra cuestión también interesante, y es si contempláis algún plan de comunicación previo a la implantación de la oficina de experiencia. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, la verdad es que previo a los empleados, no. Lo que estamos haciendo es trabajando en la sombra, ¿vale? Lanzando esta oficina y poniendo en marcha una serie de iniciativas que de manera explícita no estamos tampoco trasladando que existe esa oficina y que se dedica a esto, ¿no? Sino que hay una serie de iniciativas para mejorar la experiencia del empleado que van a tratar de dar cobertura a todo el ámbito que tiene que ver más con lo personal, y es verdad que no lo estamos comunicando de manera explícita, ¿no? Sino que con las propias iniciativas, bueno, se traslada que la compañía va en esta dirección. Al final, esto va mucho de ir gestionando las expectativas de manera correcta, ¿no? Porque muchas veces, si anuncias a bombo y platillo una oficina que no va a ser capaz de dar cobertura, y hay muchas preguntas que son muy difíciles de contestar en este momento, ¿vale? Por la incertidumbre. Entonces, bueno, preferimos ser más cautos, trabajar más en la sombra y hablar con los resultados, más que dándole bombo a la propia oficina como tal. Vale. En la línea también de comunicación preguntan si tenéis alguna herramienta o solución que permita establecer una comunicación bidireccional con el empleado, casi en tiempo real. Sí, bueno, aquí tenemos nosotros y hay muchísimas de mercado y las conocéis. En este sentido, bueno, nuestra intranet en concreto ya está preparado para ello, ¿vale? Sí que es verdad, no sé, Dionis, si tenemos alguna en concreto, pero tenemos, como sabéis, bueno, somos partners de los principales players en este tipo de soluciones. Por lo tanto, las hay comerciales y también tenemos alguna nosotros internamente. Eso, sobre todo trabajamos internamente trabajamos con Microsoft, entonces la intranet está basada sobre toda la plataforma Microsoft, y ahí el empleado sí que puede interaccionar, si no casi online, con poco tiempo de respuesta, y luego nosotros sí que utilizamos Teams para toda la compañía. Para los 20 y tantos mil empleados que somos, hay Microsoft Teams que te permite estar comunicado online con todo y cada uno de los empleados que hay. Sí que se están planteando otras vías, como por ejemplo lo que os comentaba antes, que ya no son tan online, como asistentes virtuales o incluso chats directos para ciertas áreas de negocio o ciertas áreas corporativas en las que se necesite algo más directo y que no sea a una persona, como por ejemplo en el área legal, si necesita alguien consultar algo, se han planteado chats directos. Pero de momento estamos utilizando Teams y nuestra intranet corporativa que permite esa comunicación bidireccional. Eso digamos, para nuestra solución propia. Lo que estamos haciendo es ayudar a los clientes sobre la infraestructura tecnológica que ya tienen, tratar de elegir opciones que complementen en base a las necesidades concretas, en este caso ligadas a la experiencia, ¿vale? De tal manera que tratamos de entender qué es lo que tienen implantado, ¿vale? Qué licencias tienen y demás, y con lo que tengan tratamos de buscar en cómo ayudarles para
de manera rápida, como decía antes Diony, y poco costosa, poner en marcha este tipo de canales. Vale, ya nos queda un minutito, vamos con la última pregunta, las que se queden luego os las pasaré por privado, como hacemos habitualmente, ¿de acuerdo? Y así tampoco nos extendemos mucho más. La última es de María Jesús y dice, habéis comentado el tema de establecer turnos en los puestos de la misma categoría, ¿cómo lo estáis planteando, laboralmente hablando? Pues a ver, creo que hemos comentado turnos a la hora de comer, o sea, en el propio comedor. Lo que sí se está planteando en muchos clientes y es una de las cosas que estamos aplicando es la gestión de puestos. Al final las empresas son conscientes de que no todo el mundo, no todos los empleados pueden estar ahora mismo en la oficina y entonces lo que están haciendo en base a su necesidad y en base a cada uno de los negocios que llevan es ver qué personas deben o pueden ir a la oficina y en base a eso asegurar la reserva de un puesto para que esa persona pueda trabajar con solvencia. Al final esto va a depender de cada empresa y al negocio que se dediquen. O sea, nosotros, por ejemplo, en Every sí que tenemos un 98% de teletrabajo y sí que nos estamos planteando la vuelta a la oficina, pero es cierto que tampoco es algo que nos apremie porque nuestro negocio sigue funcionando. Pero hay ciertas empresas que necesitan el poder estar en la oficina y para eso sí que planteamos esa gestión de puestos y luego de cara al poder asegurar que el empleado no solo está por la mañana y que puede trabajar con garantías, se planteaba la gestión de turnos dentro del comedor. ¿Cómo lo han hecho ciertas empresas? En esta que os comentaba a nivel farmacéutico va a plantear 3 turnos de comida, de 1 a 1:45, de 1:45 a 2:30 y de 2, con una pequeña diferencia para que no me acuerdo exactamente el horario, pero con una pequeña diferencia para que cada vez que haya, por así decirlo, un cambio de turno les dé tiempo a limpiar el comedor y asegurar que solo están las personas que permiten el distanciamiento social. Y desde el punto de vista de laboral, sí que hay organizaciones que están haciendo turnos de mañana, turnos de tarde, ¿vale? Asegurando que entre un turno y otro hay la limpieza necesaria. Y hay otras compañías, por ejemplo, que lo están haciendo a días alternos. En este sentido, depende un poco de la situación particular de cada organización y el tema logístico, ¿vale? Porque el nivel de ocupación de las oficinas tiene que ir acorde o bien la necesidad de negocio, como decía antes Diony, o bien a la realidad y la propia capacidad que tenga la infraestructura en concreto, ¿no? O sea que en este sentido se trabaja muy ad hoc con cada uno de los clientes en base a su situación concreta. Perfecto, mira, he visto una pregunta que se me había quedado aquí, entre otras, que es simpática pero cierta, ¿vale? Yo creo que con esa para cerrar además, bueno, nos anima un poquito más. Y es que dice, Antonio, dice, aquí hay empleados que a la hora de instalar estas apps en sus dispositivos particulares piden un plus por sus datos. Es que ese tipo de pregunta está surgiendo, bueno, no sé si de manera recurrente, pero sí no es la primera vez que se nos plantea. Y al final es una reflexión que se tiene que hacer internamente dentro de cada una de las organizaciones y tratar de buscar la respuesta adecuada, que no es única, pero sí que es cierto que hay mucha parte de infraestructura al final que la gente consumía o consumíamos de manera habitual en nuestras oficinas, el acceso a Internet, incluso la luz, el teléfono, en fin, una serie de cosas que la gente, por su posición, habrá gente que lo tenga y habrá gente que no tenga, igual que el teléfono corporativo, y puede llegar a plantear, si se plantea la pregunta de la gente de, oye, yo estoy utilizando mis datos personales para un tema profesional. Esto realmente, igual que antes en la oficina me podía conectar al wifi, ahora, ¿qué solución se quiere dar de manera corporativa a este tipo de casuísticas? Y es algo a analizar a nivel individual o a nivel organizativo y ver qué respuesta dar. Y totalmente sí. Es una reclamación totalmente lícita y que posiblemente, pues eso, como bien dices, obliga a una reflexión a raíz de, además de todo lo que hemos vivido, porque igual que nos va a cambiar pues muchísimas ideas preconcebidas que teníamos sobre nuestro trabajo en el día a día y en un puesto de trabajo determinado, pues también va a cambiar todas estas cosas. ¿Qué pone el trabajador para poder trabajar en condiciones? Pues muchísimas gracias. La verdad es que os felicito porque hemos llegado al máximo de nuestra plataforma, 501 personas conectadas. Así es que, bueno, yo creo que ha sido un webinar muy
muy práctico, muy aterrizado, con ideas muy concretas, que es lo que ahora necesitamos. Os agradezco de verdad vuestra participación, Juan Antonio, Patricia, Diony, y a todas las personas que nos han seguido, a todos vosotros, que la verdad pues siempre acudís fieles a nuestras llamadas. Muchísimas gracias. Espero que de verdad estéis bien, que estéis cuidándoos, todos aquellos que hayáis sentido, pues bueno, de más o menos cerca el dolor de tener a personas afectadas por este virus, pues todo mi ánimo y lo que digo siempre, cuidaros mucho y hasta el próximo webinar. Un abrazo a todos. Gracias a todos, que tengáis buena tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hola.